Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Siente que el día de hoy no lo ha complacido y está preocupado. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Quiero hablar sencillamente por varias llamadas de teléfono que he tenido en cuanto específicamente por qué la iglesia celebra el día domingo y no el sábado. Sobre esto hemos tratado estudios que he presentado por la radio, pero esta vez no será un estudio, sino vamos a hacer lo que llamamos un sinopsis, una vista ligera, un repaso, pero analicemos bien la importancia de lo que es el trato de Dios con Israel y lo que es el trato de Dios con la iglesia. Dijimos ya y está establecido, pero quiero abundar sobre esto, que las 4 primeras fiestas, los 2 acontecimientos más importantes, que representaban la resurrección de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, que representaba el inicio de la iglesia, ambos acontecimientos, las fiestas principales, que comenzaba con las espigas o los primeros frutos, representando así la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se celebraba un domingo. Y luego, esa es la misma fiesta que continuaba, un espacio de 7 semanas, y después en domingo se celebraba Pentecostés. Sin duda, estas son representaciones simbólicas de lo que vendría a ser la iglesia, porque Israel, domingo, no significaba nada para ellos, ni le fue dado a ellos el domingo, sino el sábado. El sábado fue el día marcado por Dios. Claro está que no fue nunca para toda la humanidad, sencillamente porque antes que diera la ley mosaica habían pasado 2500 años en que Dios jamás le reclamó ningún día, ni sábado, ni domingo al hombre. Nunca, ni a Adán se lo reclamó después de su caída, ni a Abraham, ni a ninguna persona, sino solamente después a Moisés, cuando la nación de Israel se comenzaba a formar, para traer el programa sacerdotal sobre la faz de la tierra. Luego a Israel tenía que guardar el sábado, y la iglesia, claro, su día es el domingo. Por ejemplo, si nosotros leemos en Levíticos 23 y versículo 3, vamos a encontrarnos, entre muchas más citas que se pueden leer, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y ahí comenzaba con las fiestas solemnes, es decir, Israel, el día sábado, representaba para ellos el descanso que Dios marcó para sus vidas, igualándolo al día, no que Dios se cansara, pero que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el 7º descansó de la creación. Ahora bien, si leemos nosotros en Marcos capítulo 2 y versículos 23, o desde el versículo 23, dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En esta comparación, Jesucristo está mostrando que Él era el Señor. No dice que Él arrancó espigas para comer, sino sus discípulos. En ningún momento, Cristo se sujetó a lo que hasta entonces estaba. En Él comenzaría un nuevo pacto, pero se sujetó. No violó, sin embargo, sus discípulos, que por predicar el Evangelio tenían hambre, arrancaban y comían. David había sido ungido por rey. Sin embargo, ahora el rey legítimo huía. Y en esa condición, huyendo, llegó donde estaban los panes que solo los sacerdotes podían comer, y él pidió y comió. Y hay una similitud aquí entre David y Jesucristo, en el sentido de que el legítimo rey participó de los panes que no era lícito sino solo los sacerdotes. El legítimo Señor del sábado, Jesucristo, que comenzaría el pacto con la iglesia, ahora permite que sus discípulos hagan lo que no debían hacer en sábado, y se autotitula Señor del sábado. Bien, ¿no parece esto una controversia? Parece que sí, pero en realidad no hay ninguna controversia. Si logramos separar, y sigo haciendo énfasis en separar lo que es de Israel y lo que es para la iglesia. Dios separó lo que fue para Israel y lo que es para los gentiles o para la iglesia. La iglesia es el gran misterio que no se le reveló a Israel. Escúcheme, nunca Dios le reveló la iglesia a Israel. Nunca, a pesar que le dijo las fiestas, no le dijo lo que significaba celebrarlas en domingo. No se le reveló a los profetas, ni se le reveló a nadie, sino solo después que el Espíritu Santo ya había descendido y comenzó a la iglesia. Entonces entiende el apóstol Pedro, por la visión que va a los gentiles, que el Espíritu Santo los sellaba a ellos, y Pablo, quien recibe el Evangelio por revelación de los grandes misterios de Cristo para con la iglesia, hasta ese momento no registra, nadie pudiera hablar de eso sin especular. No se le reveló a nadie la iglesia. Era el gran misterio que el apóstol Pablo habla acerca de este gran misterio. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona así, que se quedó esto en tinieblas y separado de lo que Israel conocía? Porque nada tenía que ver con el pacto que Dios había hecho con Israel. Nada. Esto era algo nuevo. La comparación que había hecho Jesucristo cuando el hombre de las bodas, el rey, mandó una fiesta muy grande y escogió la crema y nata, la élite, lo invitó y nadie vino. Ese es Israel, que no respondieron al llamado de Jesucristo, pero después el rey, indignado, mandó a buscar a todos los cojos, mancos, es decir, aquí en esta segunda parte es donde entramos nosotros los gentiles, sin ser legítimos, sin haber sido escogidos, sin en ningún programa que tuviera revelado el Antiguo Testamento para nosotros, ni nada revelado por Dios a Israel, surgimos nosotros en una forma misteriosa que el apóstol Pablo habla acerca de ellas. Si buscamos en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, vamos a encontrar respuesta a esto, es decir, la explicación que muchos de ustedes ya conocen de lo que habla Efesios. Dice en el versículo 5 y 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Observe, por medio del Evangelio, Dios iba a formar de los dos pueblos uno, no por medio de ninguna práctica de los gentiles a la ley, no por ninguna obediencia, no la conocían, nunca se sujetaron a ella, no la practicaron, sino que ahora por la fe en Cristo Jesús éramos injertados en Cristo, al mismo pueblo que sería redimido por Cristo. Y esto nada tenía que ver con las prácticas de la ley, ni con los mandamientos que se le había dado a Israel y que la Biblia habla tan claro que era para Israel.
Así que en el versículo 9 continúa diciendo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Observe, y de aclarar, a Pablo se le es confinado, se le es dado por el Espíritu Santo, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Es decir, una nueva dispensación de este misterio de la salvación por fe en Cristo Jesús. Salvación por fe. Redimidos por la sangre de Cristo. Justificados por gracia. No así, no le habló Dios así a Israel antes, cuando le hablaba, entre otras cosas, en cuestión del sábado. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que hasta Satanás mismo, la iglesia, fue un secreto para Satanás. Satanás no sabía lo que Dios iba a hacer. Ahora la iglesia dice que en lugares celestiales. Y esto es muy importante que analicemos, porque el mismo apóstol Pablo habla y dice en pasado que Dios nos resucitó juntamente con Cristo y que juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Es decir, para Dios la iglesia tiene un lugar tan honrado. Un creyente lavado por la sangre de Cristo es tan elevado. La iglesia, no Israel. La iglesia, no Israel. La iglesia que es justificada por Jesucristo, la cual comenzó en domingo. Cristo resucitó en domingo y la cual en domingo había comenzado porque se derramó el Espíritu Santo en domingo. Jesucristo después se les apareció a los apóstoles en domingo y ellos continuaron, no conocían los gentiles otra cosa, celebrando el domingo. Así como las 4 fiestas primeras nada tenían que ver con la ley ya establecida con Israel y por Moisés, ahora la iglesia de Cristo se unifica al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. Sencillo, es un misterio, fue un misterio hasta ahí, pero por medio del Evangelio, estas son las buenas nuevas que nos trae Jesucristo de cómo justifica al hombre y cuándo comienza, en qué día la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que celebrar el día que se le dio. ¿Cuál fue el día que se le dio? Desde las fiestas del Antiguo Testamento se le dio el domingo para celebrar. ¿Cuándo? La resurrección de Jesucristo. Que el cristiano no celebra la resurrección de Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no había nada para los gentiles. Pero porque Él venció la muerte, entonces tiene toda potestad. Y en el capítulo 20 de San Juan, cuando se aparece a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios, el Padre, se la dio. Él venció la muerte y ahora comenzaba una nueva dimensión. Esto es la iglesia a accionar. El día del Señor, que la Biblia tan gloriosamente llama domingo, que se celebra desde el Antiguo Testamento, repito, en la fiesta, y fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo y el inicio de la iglesia. La iglesia comenzó en domingo. ¿Cómo no va a seguir celebrando ese día glorioso si estaba marcado ya por Dios desde el Antiguo Testamento? ¿Qué día comenzó la iglesia? En Hechos capítulo 2, ustedes lo conocen, pero yo me voy a permitir leer también esto aquí por alguno que quizás no conoce este punto histórico. Dice en capítulo 2 de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Conocemos la historia que ahí, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, en el inicio de la iglesia, el Espíritu levanta a un diferente Pedro, que sale, predica y se convierte en como 3,000 almas, y esto vemos los primeros frutos de la iglesia por el Espíritu Santo. Ahí comenzó la iglesia. ¿Cómo no se iba a celebrar ese día glorioso? ¿Qué día fue eso? Un domingo. ¿Cuándo se ganaron 3,000 almas? Un domingo. ¿Cuándo fue en la historia bíblica el día de evangelismo más grande? El domingo que comenzó la iglesia. El Espíritu Santo la selló con esa cosecha tan grande. Los hebreos, los judíos se habían juntado el día antes, el sábado.
Pero Jesucristo celebró el surgimiento de la iglesia en domingo. ¿Cuándo se reunió el Espíritu Santo con Pedro y cuándo se convirtió la gente? En domingo. ¿Se reunían los judíos en domingo? No se reunían. ¿Cuándo se reunían? En sábado. Ya ellos estaban trabajando por allá y el Espíritu Santo celebrando el inicio de la iglesia en domingo, porque era diferente el pacto con la iglesia que con Israel. Aquí comenzaba por la fe y a través de Cristo la salvación de todos aquellos que en Él crean, que tendremos vida eterna. Israel tiene que continuar guardando su día, que se le dio el sábado a través de Moisés, y la iglesia el día que se le dio. ¿Qué día se le dio? ¿Qué día se celebró? Domingo. Por lo tanto, es que es algo diferente, de lo cual no se había hablado nada sobre la iglesia, sino que sin ley, sin ninguna marca, después tuvieron que preguntarle los discípulos al Espíritu Santo en el primer concilio de Jerusalén. Y el Espíritu Santo en el capítulo 15, versículo 28 de los Hechos, dicen los apóstoles, después de haber hablado con el Espíritu Santo, quién sabe por cuántas horas, dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos preguntando al Espíritu Santo, ¿qué hacemos con estos gentiles? No sabemos qué le vamos a enseñar. El Espíritu Santo les dice que se guarden de comer ahogado, de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de idolatría. Entonces no se le dice, si Dios hubiera querido que los gentiles guardaran el sábado, ahí se le hubiera dicho, y que guarden el sábado, como los hebreos. Pero las órdenes del Espíritu Santo para la iglesia fueron diferentes y la iglesia continuó celebrando su día. ¿Cuál era su día? El domingo. Por eso mismo, esa misma razón poderosa que había establecido el Señor y Dios en su santa potestad desde que ordenaba las fiestas en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo se le continuó apareciendo a ellos en domingo en las diferentes apariciones que les hizo a ellos. Así que celebró culto con ellos en domingo. Nunca se les apareció en sábado. El sábado es un día santo y en ninguna forma podemos quitarle el valor que tiene y su significado, que como dije en el estudio pasado, significa el milenio. Todavía no ha terminado. Ese sábado es cuando los judíos en Cristo, después que esas tres fiestas, repito, a sonar las trompetas, Mateo 24:31, venga el Señor y reúna a su pueblo de los cuatro vientos de la tierra, entonces se celebra la segunda fiesta, que era la expiación, Zacarías 12:10, como dije antes, en la cual se reconciliaban. Entonces en esa fiesta se reconciliarán con Jesucristo, y después de esa fiesta venía la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta de los tabernáculos, que representaba para ellos descanso, será el milenio con Cristo Jesús. Esa parte con Israel falta por cumplirse y por tratar con ellos, que el Señor lo tratará con Israel. Sin embargo, la iglesia, como antes dije, continuó celebrando su día. ¿Cuándo se reunían? Lo dice la palabra. En el Nuevo Testamento no aparece un solo día que no sea domingo. Es decir, dice en Hechos capítulo 20 y versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Sabemos que en ese incidente se le cayó uno que se durmió por la ventana, se mató, y bajó Pablo, oró por él y resucitó. ¿Cuándo? En domingo. Ahora, ¿qué nos habla? ¿Se establecía o no se establecía por Pablo, nuestro apóstol, que la iglesia se reuniera en domingo? Bueno, sin contención, nada más leyendo lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 16 y versículos 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Observen, todas las iglesias, el apóstol Pablo, nuestro apóstol de los gentiles, enseñó esto. La iglesia no sabía nada, ni qué tenía que hacer, ni no. Él le podía decir, pues tienen que guardar el sábado. Pero como eso no tenía que ver nada con la iglesia, entonces le dice, lo mismo que enseñé a las iglesias que comenzaron en Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue,
no se recojan entonces ofrendas. Es decir, cuando se reunían ellos para sus cultos, que se tomaran las ofrendas para que cuando Pablo llegara, no lo hicieran en presencia de él. Parece que le daba pena, no le gustaba, etcétera, etcétera, que tomaran ofrendas en su presencia. ¿Cuándo? En domingo. La justificación de los gentiles y nuestro reposo es Jesucristo. El sábado representa para los judíos lo que será el milenio en su descanso con Cristo cuando Él venga y ellos se reconcilien con Él. El domingo representa para nosotros los gentiles el día en que comenzó nuestra justificación gloriosa por la fe en Cristo Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, y el día que la muerte fue vencida porque Él resucitó, también resucitó en domingo, y la gloriosa dispensación de la gracia comenzó en domingo. La iglesia comenzó en domingo, celebramos el domingo, el día que nos enseña la palabra de Dios es domingo, y al Señor sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.